Buenas. Buenas tardes. Después de estar 10 minutos para intentar entrar, después que corté con el chat, acá estamos. Buenas tardes, profe. Bueno, le voy a pedir a todos. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Que prendan Hola, las buenas tardes. cámaras, apaguen sus micrófonos. Muchísimas gracias. Díganme si pueden observar que estoy compartiendo un documento. Cuando lo puedan ver, me avisan. ¿Se ve? Todavía no, profe, no se ve nada. Bueno. Ahora sí, ahí se empezó a ver. Bien, bien, bien. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es volver de nuevo a plantar bases. Entonces, les voy a decir, ya se los adelanté en el chat, para los que se habían entrado en el chat, que se va a mantener. 5:30 nos encontramos en el chat para la gente que pueda, para hacer preguntas, para hacer consultas, para dialogar sobre algunos aspectos que no hayan quedado claros. Y a las 6 nos reunimos en las clases sincrónicas. Con respecto al tema de las clases, ustedes saben que el primer cuatrimestre fue un cuatrimestre en donde desde el comunicado 1 y 2, ¿sí? Se nos pedía hacer un seguimiento de la actividad de los estudiantes, en donde se realiza una evaluación en proceso, y en que vamos a emitir a Camila, ahí está. Y que al mismo tiempo adaptemos las posibilidades que nos ofrecía el tema de la conectividad. Entonces, vamos a ordenarnos un poquito. En primer lugar, yo les mandé y les dejé a todos, por si no lo vieron, en el chat, les mandé una encuesta. Esa encuesta o ese formulario de Google está referido a la situación que ustedes tienen en relación a la conectividad. Esa encuesta, si ustedes la pueden pasar, porque seguramente tendrán un WhatsApp grupal, ¿sí? Para todos aquellos que no tienen conectividad, lo importante es que la puedan responder y la puedan enviar. ¿Cuál es el objetivo de esta encuesta? En primer lugar, saber cuántos somos. ¿Por qué? Porque del seguimiento que yo he realizado en los encuentros sincrónicos que hemos tenido, la cantidad que tengo en el listado difiere de la cantidad de los que participan de las clases. Pero me encuentro que a la hora de tener los trabajos, tengo más trabajos que de los estudiantes que tengo en las clases. Entonces, lo que necesitamos resolver es cuál es la situación de cada uno de los estudiantes. Los que no tienen problema de conectividad, nos seguiremos conectando todos los jueves. Ahora les voy a explicar cómo vamos a organizar las clases, así también cada uno tiene posibilidad de organizarse. Nos encontramos por acá. Media hora por chat, y el resto de la hora y media nos vamos a encontrar para poder trabajar las clases, desarrollar la bibliografía y los temas que tenemos. Para aquellos que no tienen la posibilidad, porque no tienen conectividad, ¿sí? Ya ahora les voy a pasar, ¿sí? También por el chat,
abrí el canal de YouTube y ahí están subidas todas las clases. Es decir, que cada uno va a poder ir a ese canal de YouTube. Las clases están por fechas, entonces dice pedagogía, la fecha que corresponda, o también hay clases que no hemos tenido y están ahí las clases subidas. Esto en el primer cuatrimestre realmente lo había empezado a hacer, después me trabé, no sabía cómo subirlos, me quedaba, me decía que era mucho tiempo. Bueno, ya está resuelto. Ahora les voy a pasar el link, ustedes van a encontrar que ahí están subidas todas las clases de pedagogía. Qué bueno, profe. ¿Para qué nos sirve esto? Esto nos sirve para que cualquiera de ustedes que, aún estando en la clase, que haya quedado con dudas cuando se pone a leer la bibliografía, puede volver sobre la clase. Primera cosa. Por cualquier eventualidad que alguno de ustedes no haya podido entrar a la clase, entonces se conecta, como está con la fecha, y si han quedado dudas, a la próxima clase se puede conectar al chat. Entonces, en esa media horita podemos charlar, podemos discutir sobre aquellas cosas que, por no haber estado presente, no me ha quedado claro. De esta forma, estamos salvando algo que en el primer cuatrimestre no tuvimos, que es la continuidad, y que al mismo tiempo tengamos un lugar en donde volver sobre las clases dadas. Dado que no siempre tenemos luz, dado que no siempre tenemos conectividad, y eso no depende de ustedes, ¿no? Es ajeno a ustedes. Entonces, bueno, una forma de, si quieren, de poder apoyar o reforzar esto de la discontinuidad de clases y de la discontinuidad por motivos externos a ustedes, es armar el canal de YouTube. Ahí las clases perdidas las pueden recuperar del primer cuatrimestre. Todas las clases de este segundo cuatrimestre también se van a subir a ese canal. Ustedes lo único que tienen que hacer es buscar las que digan pedagogía y con la fecha en la cual se está grabando. ¿Hasta acá alguna pregunta? Bien. De esa forma, entonces, vamos a salvar este tema de la continuidad. ¿Cómo vamos a organizar las clases? Fíjense que yo ya les mandé, también por el chat del aula, todas las fechas con el mismo link para poder entrar todos los jueves. Es decir, ya no vamos a tener que esperar jueves antes o el día anterior o unas horas antes para que el profesor les envíe el link. Ya tienen el link, que lo han recibido, y ese mismo link va a ser de acá a octubre, a fines de octubre. Es el mismo link. Si ustedes directamente en el link, en el enlace, hacen doble clic, automáticamente, sin poner contraseña, entran al aula o a la sala de espera. Si alguno, por esas casualidades, bueno, quiere copiar el número de la clase, ¿sí?, del aula, y pone la contraseña se la cambié para que todos nos la acordemos, es 3535. Es imposible que nos olvidemos la clave. ¿Sí? Hay que copiar y pegar en Zoom el número de aula o clase, como quieran llamarlo. De esta manera, entonces, cada uno de ustedes se va a poder organizar. Ya saben que están todas las clases, es el mismo link de acá a octubre. Lo único que tienen que hacer es entrar al chat, cliquean y se conectan, si es que no pasaron antes por el chat. Vamos a seguir sosteniendo la media hora, porque me parece importante esa media hora para siempre sacarnos dudas, ¿sí? Y que a veces no se da la posibilidad en la clase, o no nos animamos a hacer preguntas. Entonces, bueno, la tenemos ahí. ¿Cómo vamos a organizar las clases? Las clases vamos a sostenerlas en forma sincrónica y asincrónica. De forma sincrónica van a estar colgadas las clases en el canal de YouTube. En forma sincrónica, que va a ser todos los jueves, la vamos a organizar de la siguiente manera. Un jueves vamos a tener las 2 horas de clase presentando el tema. Al siguiente jueves vamos a tener 1 hora de clase.
Y la otra hora de clase la vamos a disponer para leer y hacer actividades para entregar en el mismo momento. Es decir, en vez de sumar actividades, que después no tenemos tiempo, cada clase y media tendríamos el redondeo del tema, las sugerencias y una actividad. ¿Qué puede ser la actividad? Y se las digo. Completar un foro. Bueno, a partir de lo que estuvimos discutiendo en la clase pasada y esta clase, por favor, les pido si están de acuerdo con lo que afirma el autor en relación a las nuevas pedagogías del siglo XX. Bien, ¿cuánto tiempo tienen para poder trabajar con eso? 1 horita. Yo terminé de contestar el foro, listo, termino la clase, para ustedes. Les voy a pedir que de la bibliografía que tenemos, vamos a tomarnos esta hora para poder leer las 5 páginas del texto de Foucault. Y que de ahí puedan sacar 5 preguntas para la próxima clase. Y las escriben y la mandan. La hora la aprovechan para leer, hacen las preguntas y la envían. ¿Sí? En este sentido hemos cambiado entonces el tema de las clases. Porque entonces las tenemos organizadas. Clases que son expositivas por parte del profesor y clases que vamos a trabajar en la clase. Y vamos a mandar la actividad de síntesis, ya sea una pregunta, ya sea una lectura, ya sea un esquema, en la misma clase. ¿Vamos hasta acá? Bien. Me parece importante también que les pueda adelantar para cada una de las clases la distribución de los temas y la bibliografía. Entonces, fíjense, en la pantalla aparece el segundo tramo y aparecen los temas que vamos a abordar en este segundo cuatrimestre. ¿Sí? El segundo cuatrimestre para mí es mucho más activo y a mí me gusta más porque en vez de hablar de la historia de la pedagogía o de la historia de la educación, vamos a ver cuáles son los problemas que ha tenido la educación y cómo los aborda la pedagogía en su estudio. A diferencia, y ahora vamos a hacer un repaso, por eso yo decía, de dónde venimos, por dónde pasamos, a dónde estamos, así volvemos de nuevo a recordar entre todos con un pequeño repaso por dónde anduvimos. Y fíjense que en este segundo tramo, o en este segundo cuatrimestre, vamos a centrarnos en los discursos modernos de la pedagogía. Pero además de centrarnos en los discursos modernos de la pedagogía, vamos a intentar trabajar, discutir, leer, qué es lo que pasa en América Latina con la pedagogía, qué es lo que pasa en América Latina con la educación. Por eso hay 4 ejes para este segundo bloque. Un eje que tiene que ver con las discusiones que se dieron en el siglo XX en relación a la inclusión de los estudiantes al mundo de la educación. Esto que para nosotros es algo que es normal, que todos podamos acceder a la escuela, que todos podamos tener la posibilidad de hacer una carrera de nivel superior, a principios de siglo no era tan común esto. Entonces lo que vamos a ver en este primer eje es, bueno, cuáles son los movimientos pedagógicos que se dan en el siglo XX en relación al tema de la marginalidad. Es decir, en relación al tema de la inclusión o no inclusión de aquellos que quieren acceder a la educación. Este primer gran tema que vamos a discutir y que sobre todo lo vamos a enfocar desde respuesta de diferentes escuelas o movimientos pedagógicos, y por lo tanto vamos a tomar miradas de diferentes partes del mundo, y cómo esto se da en respuesta a este problema de la marginalidad. Segundo foco para este cuatrimestre la vamos a poner en América Latina. Por lo que ya les voy adelantando que si no hay mucha idea de qué es lo que pasó en América Latina,
les pido que por favor vayan leyendo, vayan buscando, intenten googlear, ¿sí? Situación de América Latina del año 1950 a los 80. ¿Qué tenemos que buscar, profe? No, lean. ¿Qué pasó en lo político? ¿Qué pasó en lo religioso? ¿Qué pasó en lo social y lo cultural? ¿Sí? Quiero que vayan, les estoy dando tiempo, porque esto lo vamos a ver dentro de 4 clases o 3 clases, pero para que cuando empecemos a trabajar la educación popular, que es el segundo eje, experiencias en América Latina, puedan tener un marco. Ah, lo que está diciendo Rubén se está refiriendo a esto que yo ya lo leí. Y no tengamos que hacer al revés, buscarlo después que presentamos las lecturas sobre educación popular. En relación entonces a este segundo eje, me parece que va a ser muy importante poder ver una mirada disruptiva de la educación en América Latina y por lo tanto vamos a traer la mirada pedagógica de Paulo Freire. Con él vamos a tomar como un hito, como un punto, para discutir este tema de la educación popular. El tercer punto, o el tercer eje que vamos a trabajar es, bueno, ¿qué pasa hoy con el discurso pedagógico? ¿Sí? ¿Qué pasa hoy con la educación en relación a las diferencias que encontramos en los destinatarios? ¿Cómo se abordan esas diferencias? Nosotros en Argentina por ahí no tenemos ese problema, pero sí, por ejemplo, el tema de la educación y la mujer es un tema que todavía está presente en América Latina y que se sigue valorando que a la hora de estudiar, el que estudie sea el varón y no la mujer, si yo tengo que elegir a quién mandar a estudiar. También aparece este discurso de la educación y el género, ¿sí? Cómo la educación entra en diálogo con aquellos que tenemos en las aulas y que no se identifican con ninguno de los géneros que utilizábamos hasta este momento en las instituciones escolares. También acá en el nuevo discurso pedagógico, o en el actual discurso pedagógico, el planteo que tenemos que hacernos es, bueno, ¿qué es esto de la asimetría que existe entre el docente y el estudiante? ¿Sí? ¿Quién es el que sabe hoy en día? Y bueno, ahí vamos a volver de nuevo a algunos fundamentos de Freire y vamos a ver algunos fundamentos que nos traen otras ciencias auxiliares de la pedagogía. Y por último, vamos a dejar abierto, ¿sí?, que es el planteo de las nuevas infancias. Las nuevas infancias. Y hablo en plural, porque no hay una infancia. ¿Sí? Hoy vamos a poder ver diversidad de infancias. De hecho, ¿qué pasó hace 2 semanas atrás? ¿Qué se celebró? El Día del El Niño. Día del Niño. No, eso era hasta este Sí, el Día de año. las Infancias. El Día de la Infancia. El Día de las Infancias, no de la infancia, de las De las infancias. infancias. Bueno, acá hay una ruptura en la forma de leer la realidad. Porque no hay una sola forma de ser infante. Y acá, este último eje, justamente es un eje para abrir la cabeza y para, no sé si vamos a tener muchas respuestas, pero sí para tener muchas preguntas y al menos algunos caminos como para ir transitando. El último eje sobre las nuevas infancias procesadas, y sobre todo procesadas por los medios de comunicación, y vamos a volver de nuevo a Comenio,
qué pasó con esta alianza escuela-familia, se sigue sosteniendo, cuáles son los nuevos sentidos que le damos a la escuela, es un eje que el objetivo del profesor es abrirles problemas en la cabeza para que se los lleven y los sigan masticando hasta que se reciban. ¿Sí? O sea, este último eje no va a tener un cierre. Más que un cierre es una apertura, donde hay muchos caminos por los cuales vamos a transitar. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe, ninguna. ¿Avanzo? Sí, sí. Bueno, un tema que está pendiente, que es el tema de la evaluación, ¿no? ¿Cómo nos va a evaluar? Recién decía dos estudiantes en el chat, ¿no? Entonces digo, bueno, que vamos a aclararlo esto, ¿no? Porque por lo general los estudiantes en primer año están muy preocupados por la nota. No van a tener nota, ¿sí? Porque el comunicado 1 y 2, que todavía no ha cambiado, porque no ha cambiado ese comunicado de la Dirección General de Cultura y Educación, dice que debemos hacer evaluación en proceso. ¿Y qué es eso de evaluación en proceso, profe? Es un seguimiento que se le hace a los estudiantes en relación a las propuestas de lectura, en relación a las propuestas de participación y en relación a las actividades que se le pueden proponer para que las puedan realizar. ¿Sí? Entonces, en relación al primer cuatrimestre, que lo vamos a cerrar la semana que viene porque nos quedaron temas pendientes y no se los voy a dejar que los vean ustedes solos, sino que lo vamos a cerrar, vamos a tener una mirada utilizando lo que nosotros decimos rúbrica. ¿Qué es una rúbrica? Una rúbrica es un conjunto de categorías en las cuales intentamos poner diferentes evidencias que nos permitan decirle al estudiante en qué situación se encuentra. ¿Sí? ¿En qué situación se encuentra? Estas rúbricas que tienen que ver con el seguimiento del estudiante en diferentes aspectos, que justamente también lo dice el comunicado 1 y 2 de la Dirección General de Cultura y Educación, está en referencia a la participación, está en referencia a la realización de actividades, está en referencia a la forma que tiene de presentar las dudas o consultas, está en referencia a si es capaz de superar aquellas cosas que se le propone. Entonces, la semana que viene, cada uno, dentro de los elementos que yo tengo para poder haber hecho el seguimiento, les voy a devolver, no una calificación, un 4, un 5, un 7, sino que les voy a poner en qué situación, desde estas categorías que la rúbrica me va a permitir, se encuentran, y si con esos elementos que saqué están aprobados. ¿Sí? Están aprobados. El tema de la aprobación del primer cuatrimestre lo voy a distanciar. ¿Sí? ¿Por qué lo voy a distanciar? Porque necesitamos al menos tener 2 clases para hacer el cierre. Entonces, me voy a abocar en este momento a esto de la rúbrica. 4 categorías en las cuales ustedes podrían estar. Yo tengo un listado de 161 alumnos. ¿Sí? De esos 161 alumnos hay 23 docentes. Está la jefa de área, están las regentes, están los preceptores, ¿no? Que están dentro de la lista. Por lo tanto, me quedan aproximadamente 130 alumnos. ¿Sí? Esos 130 alumnos yo no los he tenido siempre, pero los tengo anotados. Entonces, la primera categoría que vamos a utilizar es la categoría de pendiente. Es decir, se inscribió la materia, pero nunca se contactó conmigo. Cuenta con el aula, porque se puede entrar al aula, ¿sí? Pero nunca se contactó con el profesor. No solamente no se contactó con el profesor, sino que no ha realizado ninguna entrega. Y cuando digo entrega, me estoy refiriendo a
la participación en el foro, donde uno pueda decir, bueno, cómo ve la educación. Eso es una entrega. Una entrega puede ser la participación en grupos de 3 que hicieron con sus compañeros en relación a la lectura de Nasif. Ahí hay otra entrega. Por lo tanto, si no hubo entrega, no hubo contacto con el profesor, tampoco hubo consultas de propuestas pedagógicas. Lo sigo teniendo, porque ahora después van a ver en relación a esta planilla o esta encuesta que les mandé, cómo vamos a dividir la clase. El segundo grupo de estudiantes son los esporádicos. El alumno se contactó alguna vez, me mandó un mail por correo interno, lo crucé por el chat, por ahí hasta hay algunos que son recursantes, entonces tienen mi teléfono y me mandaron un mensajito por WhatsApp. ¿Sí? Puede entrar al aula y dejó su huella, digo yo. ¿Sí? Porque alguna actividad me dijo, acá estoy Rubén. ¿Sí? Pero nunca ha realizado consultas, nunca puede manifestar, porque no hubo consultas, y porque tengo un trabajo o dos, si realmente se ha apropiado de los contenidos de esta materia. Pero, Profe, sí, una consulta. Bueno, ese es mi caso. Yo entregué los trabajos, bueno, me faltan entregar los últimos 2, pero yo en el foro no participo, pero sí entrego los trabajos. Ahora tengo que entregar los últimos 2 que me quedan, pero en el foro no participo. bueno, entonces, ahora vas a ver, espera que lleguemos, Claudia, a la última categoría, que es destacado. ¿Sí? Ok. Si vos estás cumpliendo con los trabajos y intentás comunicarte, todavía nunca hemos definido, porque fíjense que yo todos los trabajos que he dado, siempre los he dejado los trabajos abiertos. No todos los profes dejan los trabajos abiertos. Algunos ponen fechas. Y si usted no entregó el trabajo, ese trabajo se recuperará. Les doy un ejemplo. No, me quedan los 2 pendientes de los últimos 2 que mandó, pero bien, ya escuchá una cosa, Claudia, y también va para todos tus compañeros. El trabajo de A3 se abrió el 25 de mayo, el 21 de mayo. Y quedó abierto hasta el 20 de junio. O sea, estuvo abierto un mes. ¿Sí? Ese fue el único que se cerró. Amén de que se cerró, los compañeros que no pudieron entregarlo, lo mandaron por el correo interno. ¿Para qué esto? Para que justamente ninguno, porque sabemos en qué situación nos encontramos, y yo, si bien lo sé, no sé puntualmente qué situación se encuentra cada estudiante. Encima que empezamos primer año, uno no quiere que esto se le transforme en una carga. ¿Sí? Pero bueno, ¿por qué esta reorganización? Porque a algunos no los ha ayudado. Es tanta la libertad que tienen que cuando se quieren acordar es una bola de nieve. ¿Sí? Este tema del esporádico es la segunda categoría. La categoría constante. Se contacta, entra a las clases, realizó la mayoría de las entregas, pero así y todo no hace consultas. Bueno, este realmente es un estudiante típico, ¿no? Va cumpliendo, hace las lecturas, participa, pero está ahí. Última categoría, el destacado. El alumno se contacta, viene a las clases, realiza todas las entregas propuestas, realiza consulta, y al mismo tiempo observamos que las actividades, porque como participa en todas las actividades, las realiza con autonomía. Es decir, yo no necesito decir, ay, por favor, Claudia, volvé a entrar porque te falta que participes en el foro 4. No. Vos cuando vos las consignas, y si no las entendés, me mandás por chat o lo consultás, pero hay, por parte tuya, una asimilación de lo que vamos trabajando.
Claro, profe, el tema es que yo me conecté tarde porque no tenía idea de que se conectaba por el chat y ahí mandaba las cosas, hasta que me incorporé en el grupo y los chicos me avisaron, entonces me perdí casi todo el primer cuatrimestre, por decirlo así, pero sí estaba pendiente de las clases, nomás que no me conectaba. Ahí fue el tema que me perdí, por eso es Bueno, que no, bueno, y las entonces, consultas a no las partir de lo que vos decís, Claudia, a partir de lo que vos decís, vamos al tema de la encuesta. ¿La encuesta para qué me va a servir a mí? Para poder hacer el seguimiento de los estudiantes. Los que están conectados y no tienen problema de conectividad, tendríamos que tenerlos en las clases sincrónicas. Ya no podés decir en este segundo cuatrimestre, no sé si vamos a tener clases o no vamos a tener clases. Y por el otro lado, no tenés problema de conectividad. Amén de que estas condiciones se den, ustedes pueden decir, mira, como una de las cosas que también dice el comunicado sobre evaluaciones, que este año la asistencia, el 60% de asistencia no se cuenta, yo entro cuando puedo o cuando quiero. Sí, en eso tienen ustedes toda la libertad, porque son adultos y ustedes se organizan en esto. Pero para aquellos que no tienen conectividad, aún hoy en día, yo necesito que esto lo reenviemos por el WhatsApp, porque yo necesito tener la información de todos. La gente que no tiene conectividad, y por lo tanto entonces la consecuencia es que no puede participar de las clases, y tampoco sé si va a poder bajar las clases que estén colgadas, allá dadas, voy a armar un grupo de WhatsApp. Con esa gente que no tiene conectividad, entonces vamos a armar un grupo de WhatsApp. Porque una de las preguntas que decía la encuesta es si para poder evaluar o para poder enviar cosas, cuentan con un número de WhatsApp. Que no tiene por qué ser propio. Porque no voy a molestarlos comentándoles si va a llover o no va a llover, sino es para el grupo de WhatsApp. Para estar informado. Pasarle la bibliografía. Segundo, pasarle las consignas. Tercero, que sepan las fechas, el cronograma de entregas. Entonces, esa gente que no tiene conectividad va a estar al mismo tiempo con el material bibliográfico y va a estar al mismo tiempo con las actividades para hacer y para poder entregar. A este grupo que no tiene conectividad, seguramente si las cosas siguen así, en algún momento vamos a tener que encontrarnos, vamos a tener que tener algunas clases presenciales para poder cerrar las dudas antes que venga la evaluación. ¿Sí? Y para poder cerrar si aprobó o no aprobó la cursada. Pero, ¿cuál es el objetivo que el profesor tiene con esto? En primer lugar, poder hacer que todos los que quieran cursar y seguir cursando y aprobar esta materia, pedagogía, lo puedan hacer. Seguramente van a tener muchas más facilidades si yo puedo participar o puedo bajar y ver, que aquel que no acceda a las clases y no las pueda ver. Pero ninguno va a quedar afuera porque no tiene las herramientas o el seguimiento del profesor. Entonces, a partir de ahora, vamos a tener estas tres categorías. ¿Cómo Bueno, se profe, va? pero hubiese estado interesante o bueno que eso lo aclare al principio, cómo nos iba a evaluar, para que nosotros sepamos, porque como que nos está diciendo ahora, y como que como ya pasó un proceso, nos tenía que haber avisado antes cómo nos iba a evaluar, como para que nosotros sepamos. ¿No le parece como que un A poquito ver, tarde que no no, está cómo nos va a bien, evaluar? lo tomo. Lo que pasa que si usted también cursó durante el primer cuatrimestre, en el primer cuatrimestre todo lo fuimos haciendo, porque no había nada, ¿sí?, de lo que es tener unas clases que sean vía web o sincrónicas. A mí cuando yo me preparé para este año era para asistir a las clases. Usted también. Claro. ¿Eso qué significa? Que a veces va a venir a las clases, a veces no va a venir, va a cumplir con un régimen de asistencia, va a tener parciales, que se van a hacer en el día que se le estipula y con los contenidos que se le va a evaluar. Entonces, acá lo que no hay es calificación.
Usted también, Claudia, que si tenía diferentes problemas, de alguna forma tendría que haberse contactado. Si no era directamente conmigo, con el preceptor. Claro, bueno, no. Yo pensé que, o sea, como cada docente explicó su manera de calificar, pero nos dijo o sea, a los primeros comienzos, nosotros ya teníamos una idea de cómo íbamos a ser calificados. Ahora usted va a cerrar. No hay o sea, calificación. nos va a tener una nota. No Sí, hay ya lo sé. calificación. Entendí, pero a Sí, ver, pero algo ahí si como para usted saber vuelve a cómo repetir que hay calificación, nos estamos yendo de la norma. Profe, Bueno. disculpe, profe. Sí, Yo no opino lo mismo, porque en realidad le preguntamos a muchos profesores durante el primer cuatrimestre y la mayoría no tenía muchas respuestas. De hecho, no nos han tomado de la mayoría de las materias algún trabajo, pero tampoco, no es que en todas las materias, o por lo menos yo lo entiendo así, no tuvimos mucha información, no es solo en su materia. no, Nos pero pasó todas. a ver, pero no es mi materia, no es en el 35. Yo les puedo decir que esto es algo que si ahora tenemos algunas cosas más claras es porque hubo reunión de todos los institutos de la región, ¿sí? Del 35, del 41, del 53 de Gleu, del 99 de Alejandro Cor, del 93, del 214, para ver cómo podemos hacer estos ajustes. ¿Por qué? Porque si seguíamos con la normativa, quedan afuera la mitad. Y el tema es esto, ustedes no tienen la culpa. Igual, No tienen profe, la culpa de que esto sea así, no tienen la culpa de que a veces se le corte la luz, no tienen la culpa de que no tengan conectividad, porque en realidad ustedes cuando eligieron empezar primer año de la carrera de matemática era porque querían venir a cursar. Entonces, igual en álgebra nos dijeron que todas que había llegado un comunicado que todas las materias iban a tener final. No sé si yo entendí mal. sí, Creí que en esta también. sí, en eso se sigue sosteniendo, eso se sigue sosteniendo. Pero hasta ahora no tenemos, por ejemplo, yo estoy hablando de la evaluación de proceso, ¿sí? En donde fíjense que esta evaluación de proceso es mucho más laxa. No es lo mismo que yo te diga, che, Bruno, muy bien, el punto 1, punto 2, trabajo 3, en esto está medio flojo. Ah, desaprobé, profe. No, tenelo en cuenta, porque vos sos uno que yo te voy a poner en la rúbrica constante, pero no te dejes estar. ¿Ven? Hay una orientación. Cuando uno toma parciales, en el primer cuatrimestre es, ¿aprobaste o desaprobaste? ¿Con cuántos apruebas? Con 4. ¿No llegaste al 4? Bien, vas a recuperatorio. ¿Fuiste a recuperatorio, los aprobaste? Siga participando porque si en el segundo cuatrimestre, en el segundo parcial usted lo aprueba, puede utilizar el recuperatorio que no usa. ¿Ven? El profesor se va a cortar en menos de un minuto. Bien, volvemos a, María Laura, volvemos a entrar con lo mismo. Bueno, Bueno, gracias. profe. Esto me parece que lo que nos va a permitir, y por eso no es tan taxativo, es que podamos cerrar este primer cuatrimestre después de estas 2 primeras clases. En realidad va a ser después de esas 3 primeras clases. ¿Sí? Ahora cuando se corte, les